Estamos en estos domingos siguiendo la lectura del Evangelio de San Marcos, que es el más breve de los 4 evangelios, pero no por breve es parco o es pobre, no, es comparable con un perfume finísimo y exquisito guardado en un frasco pequeñito. Es el concentrado, la esencia de lo que nos hará, así como un buen perfume, seducirnos, cautivarnos por la irresistible personalidad de Jesús de Nazaret. Ese es el propósito del Evangelio de San Marcos, el cual, a diferencia de los demás evangelistas, no nos transmite mucho lo que dijo Jesús. A cada rato nos señala, y Jesús se puso a enseñar, Jesús se puso a hablar, y Jesús dijo, bueno, sí, pero no nos dice qué dijo. A diferencia de los largos discursos en San Mateo, en San Juan, en San Lucas, Marcos casi no compila dichos discursos y parábolas. O sea, sí tiene, pero mucho menos que los demás evangelistas, y él se enfoca más en los hechos. Tiene en 16 capítulos más de 18 milagros, y es un Jesús siempre en acción, en movimiento. Y un claro ejemplo de esto es el Evangelio de hoy, el cual nos señala que Jesús fue el sábado a la sinagoga y se puso a enseñar. ¿Qué? No nos dice qué. El caso es que los dejaba a todos con la boca abierta, todos asombrados de su enseñanza, y decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Que hasta un endemoniado a una sola orden se le somete. Bueno, ok, pero ¿qué enseñaba? ¿Qué decía? ¿Por qué no nos dices, Marcos? Queremos saber qué es lo que estaba enseñando que a todo mundo lo dejaba asombrado. Pues no nos lo dice. Y la razón quizás sea que no se recordaba lo que dijo. Pero eso sí, se recordaba muy bien cómo lo dijo. Y es muy natural en la memoria humana. Se te graba mucho más, no tanto lo que te dicen, sino el cómo te lo dicen, ¿verdad? Y aquí San Marcos sí nos transmite el cómo hablaba Jesús. Él hablaba como quien tiene autoridad. Y comparándolo con otros, que tal vez ostentaban cargos de autoridad, pero tú sabes que no todo aquel que tiene cargos de autoridad necesariamente habla con autoridad. A diferencia de los escribas, a diferencia del endemoniado. ¿Cuáles son las diferencias? Hay quienes creen que lo que les da autoridad son sus títulos, o es hablar con muchos argumentos para convencer. Pero cuando tu vida no respalda todo eso que dices, mira, por más verborrea que tengas, gracias, está muy bonito lo que dices, pero tu vida no me convence. Otros creen que como el endemoniado, o sea, a gritos, casi así como te pones cuando te enojas, o como se pone tu mamá o tu jefe, así como el endemoniado. Algunos creen que se van a hacer obedecer a base de gritos, a base de amenazas, a base de intimidación. ¿Tú cómo te imaginas hablando a Jesús? Él hablaba con autoridad. ¿Cómo crees que hablaba él? Así como un político demagogo, a gritos y echando verbos. No lo creo. ¿O tú crees que era así como un jefe déspota, como un sargento mal pagado que daba órdenes y, pues sí, todos lo obedecen, pero ¿te imaginas a Jesús hablando así? Ciertamente no. ¿O te imaginas a Jesús hablando así muy elevado, con elegantes conceptos que solo los más cultos entendían? Sabemos que Jesús hablaba tan sencillo que un analfabeta, que un niño lo podía entender. Entonces, ¿cómo es que hablaba Jesús? ¿Qué era eso que le hacía hablar con autoridad? Algo que se llama congruencia. El solo verlo hacía que inspirara aquello que de veras hace que el otro tenga autoridad ante ti. La confianza, la admiración y sobre todo el amor. ¿Tú a quién obedeces más? ¿A alguien que te amenaza o a alguien que te ama? ¿Obedeces más a alguien que te convence con sus palabras o a alguien que te convence con su ejemplo? Exactamente.
Jesús hablaba con autoridad porque su misma persona inspiraba todo eso. Es por eso que sus palabras en su boca adquirían una plusvalía que no lo dan ni los títulos, ni el poder, ni las armas, ni todas esas cosas que en este mundo pretenden darte valor y autoridad. La congruencia. Otro gran ejemplo histórico de esto es Gandhi, este gran luchador por la paz, este gran personaje de la India. Todos hemos oído hablar de él. Era un hombre que hablaba con autoridad, no porque fuera un tipazo grandulón y poderoso. No, era un hombre chiquito, flaquito, pero que tenía una autoridad moral. De él se cuenta esta anécdota, que una vez una mujer allá en la India agarró a su niño y emprendió un largo viaje con tal de llegar con Gandhi, ya que su autoridad moral le hacía pensar que él era el único que podía convencer a su hijo de no comer tanta azúcar. El niño solo quería comer azúcar y la mamá, por más que lo regañaba y le decía, no lograba convencerlo de que no comiera tanta azúcar. Bueno, llegó delante de aquel gran hombre, le dice, ayúdeme por favor, dígale a mi hijo que deje de comer tanta azúcar, dígale algo. Y Gandhi le dice, mujer, vuelve por favor dentro de una semana. Pero es que vengo de muy lejos. Vuelve dentro de una semana. Bueno, ahí va la mujer de regreso, sin haber obtenido nada de Gandhi. Y a la semana siguiente otra vez se echa la vueltota hasta allá. Y después de mucho esperar, por fin puede llegar a hablar con Gandhi. Le dice, ahora sí le traigo a mi niño. Y Gandhi, así muy paternalmente, le acaricia en su cabecita al niño y le dice, mi hijo, ya no comas tanta azúcar. Y eso fue todo. La mujer se dice, oiga, para decirle eso me hizo venir 2 veces hasta acá. No le pudo haber dicho eso desde el principio. Y Gandhi le responde, hija, sí pude habérselo dicho, pero ¿cómo iba yo a pedirle al niño algo que yo no hacía? Por eso tuve que pedirte que me dieras una semana para yo también dejar de comer azúcar y así poder decirle eso al niño. Eso sí que se llama congruencia. Pero si la aprendemos de Gandhi, mucho más la aprendemos de Jesús. Él hablaba de amor y él dio su vida por sus amigos y más aún, dio su vida por los pecadores. Jesús habló de servicio y él siempre estuvo dispuesto para las multitudes hambrientas, para los enfermos y para todo aquel que acudía a él. Jesús nos habló de perdón y en la cruz pidió perdón por sus enemigos y una vez resucitado perdonó a aquel discípulo que lo negó 3 veces y le confió las llaves de su iglesia. Por eso, hablar de lo que Jesús hacía y lo que Jesús decía es mera redundancia. Porque si de Gandhi se podía decir esto, mucho más se puede decir de Jesús. Mi vida es mi mensaje. No es que San Marcos no nos transmita las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús. Es que Jesús es el mensaje. Su vida, sus hechos, su forma de ser, era su mensaje, el cual después pudo ponerse en palabras. Y bien, y para nosotros, ¿qué lecciones quedan de todo esto? La primera, recuerda que es más importante que lo que dices, el cómo lo dices. Y dime, tú bien sabes que en el pedir está el dar. ¿Tú cómo pides las cosas? ¿Tú cómo buscas darte a entender? ¿Cómo es la forma en la que pides a tu familia, a tus trabajadores? ¿Tú cómo te expresas? Recuerda que las palabras se van a olvidar. La gente olvidará lo que les dijiste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Cuida mucho el cómo dices las cosas. Y segunda y más importante, acuérdate que lo que te da autoridad no son los gritos, ni los argumentos, sino tu congruencia. Si la palabra mueve, el ejemplo arrastra. Recuerda que no es solo porque tú lo digas, es por lo que tú haces. Les pides a tus hijos que no mientan y les dices que digan que no estás cuando te hablan, dices que echen mentiras para que les sellen el tarjetón en el catecismo,
etc. Les dices a tus hijos que no griten y se los pides a gritos. Le prohíbes a tu hija que tenga novio cuando ella bien sabe que tú tienes otro frente o que tú ves pornografía. Congruencia. Podríamos abundar en los ejemplos, pero creo que me di a entender. Tú puedes bien decirle a tus hijos, cuida tus pasos, mijo, pero él muy legítimamente te puede contestar, no, tú cuida los tuyos, porque yo te voy siguiendo a ti. Jesús es nuestra inspiración. Él tiene toda autoridad para mandarnos esto, porque no hay nada que nos haya pedido que Él no haya hecho primero. Contemplémoslo a Él, sumerjámonos en su palabra y que ésta nos haga buscar esa congruencia, que es lo único que nos da autoridad para guiar a los demás. Que tengas un bendecido domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.